Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de Vivi UPAO Televisión. Y el día de hoy vamos a conversar con un destacado psicólogo trujillano que radica hace muchos años en Madrid, en España. Él es Carlos Alvarado Peláez y queremos saber de su posición. Además, él es terapeuta en lo que significa conflictos familiares. Sabemos que hace muchos años la familia en el contexto mundial atraviesa una de las crisis más severas por situaciones diversas. Una de ellas es la de familias disfuncionales. Y a partir de ello se han generado muchos problemas en la sociedad. Queremos saber desde la posición de Carlos Alvarado qué tan real es cierto, qué tan real de esto es cierto y también cómo están viviendo las familias españolas, especialmente madrileñas, esta pandemia por la COVID-19. Hay comentarios de la posible o ya están viviendo una situación de rebrote de la pandemia en Europa. Carlos Alvarado, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial y muy afectuoso a todos nuestros paisanos allá en Trujillo y muy agradecido por la invitación de poder compartir con todos los oyentes del canal. Bien, a ti, Carlos, gracias por darnos este espacio. Bueno, como te decía, como lo decíamos hace un momento en la presentación, quisiéramos saber tu opinión de la familia como base de toda sociedad. En los últimos años ha sido muy cuestionada porque a partir de ella es que de los roles que cumple la familia y que están fallando esos roles es que se generan problemas en la sociedad. ¿Cuál es tu análisis respecto a esta crisis que atraviesa la familia, Carlos? Efectivamente, Beto, yo creo que esta pandemia en general ha golpeado drásticamente a muchos hogares. No obstante, haciendo un análisis como más amplio de lo que pueda pasar, habría que analizarlo por situaciones, ¿no? Es decir, en algunos casos hay hogares que se han beneficiado, se han cohesionado. Las familias para su buen desarrollo necesitan factores de adaptación y de cohesión. Entonces, cuando se adaptan concretamente a una situación externa, como es la pandemia, a veces se generan efectos de cohesión, ¿no? También puede ocurrir cuando hay enfermedad y cuando hay muerte. Hay más cohesión, hay más unión familiar. Eso ha pasado mucho, pasa en España, ha pasado en muchos países también, donde el número de contagios y de fallecimientos ha sido muy elevado. Creo que son una situación que no hemos vivido nadie nunca en historia. Habría que remontarse a bisabuelos para ver qué ha pasado antiguamente, si habían pandemias. Entonces, creo que han habido factores de cohesión. Hay familias que se han unido bastante. Ha habido casos, por ejemplo, de que padres al no estar tanto tiempo trabajando, pues están mucho más tiempo con sus hijos, con lo cual eso favorece mucho más que haya dinámicas de más acercamiento, de que los chicos también crezcan con más cercanía por parte de sus padres, en algunos casos. En otros casos, por desgracia, a veces sucede lo contrario, porque hablamos de situaciones donde ha habido mucha disfuncionalidad de por sí. Es decir, había situaciones de mucha conflictividad, de leve a grave, y grave hablamos de violencia, donde cual en un confinamiento, en este caso sectores vulnerables como son las mujeres o los niños, se ven gravemente afectados, y aquí en España se ha visto un incremento en las llamadas de personas justamente por tener que sentir situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces la intervención policial ha sido como se ha incrementado. Ahora bien, otro de los factores que a veces influyen y perjudican mucho, yo trabajo en un centro donde también trabajamos las adicciones. Hemos visto que a veces las adicciones perjudican gravemente la dinámica familiar. Es decir, cuando hay mucho alcoholismo, cuando incluso hay presencia de drogas, también se incrementan más dificultades y más gravedad. Entonces, con lo cual, pues trabajamos esas dos aristas, ¿no? Es decir, a la par que trabajamos la unión, evaluamos todos los factores que hacen que esto pueda perjudicar. Hay personalidades que son más difíciles, hay hogares que están mal estructurados, hay problemas de pareja de base. A veces siempre pensamos que las familias arrancan con la pareja. Si la pareja no funciona bien, eso repercute pues en la crianza de los niños, no se ponen de acuerdo, se pelean mucho delante de ellos, y ahí empieza toda la cadenita. Es todo un proceso que va en... Entonces, este factor externo lo que puede hacer, como voy a repetir, es vigilar, en algunos casos, qué factores de unión se están creando, hay que potenciarlos, está muy bien, se fomenta todo eso,
y en otros casos, qué factores están perturbando para poder detectar y poder canalizar y cortar a tiempo en algunas cosas. Hemos visto casos, mira, desde la época del confinamiento, yo he tenido que participar incluso a varios divorcios de parejas en pleno confinamiento, varias separaciones, que yo creo que a veces me fue la salida más saludable, porque si no, lo contrario hubiese sido, pues, un matrimonio muy tenso, muy desgastante, claro, para las criaturas. Y justo, perdón, Carlos, que te interrumpa, te iba a preguntar, sí, eso, ¿no? Tú lo acabas de remarcar. A veces la familia tiene que tomar decisiones muy radicales y puede ser eso, como tú dices, en buena hora. Sin embargo, hay otras posiciones, de repente, en que la mamá o el padre, mujer u hombre, dicen, no, ¿para qué divorciarnos? ¿Para qué separarnos? Vamos a darle un mal ejemplo a nuestros hijos, y prefieren llevar esa procesión, como se dice comúnmente, dentro y aparentar que son un hogar feliz. Eso es, sí, resulta ser peor, ¿verdad, Carlos? Efectivamente, hay estudios que hablan un poquito de lo importante que es que sea un hogar funcional. Hemos visto casos de familias con una separación amistosa, madura, muy sensata, que ha beneficiado a los hijos, los ha beneficiado mucho. De hecho, los portavoces de todo esto son los propios menores, ¿no? Cuando uno le pregunta a los niños y tal, ellos siempre nos dicen, yo prefiero que mis papás no discutan, yo prefiero que mis papás no se peleen. Y en ocasiones, por eso vigilamos también ese proceso, les hacemos pensar que las familias, como la materia, ¿no? Recordemos las clases de física, ¿no? Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, igual las familias. No se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y la tarea de sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales o familiares es ayudar a que las familias discurran funcionalmente, que sean funcionales. Y hay hogares de separados muy buenos, que se coordinan bien, que se respetan, que cuidan bien a sus hijos y los niños crecen con armonía, con mucha salud mental y con mucha salud psicológica, con lo cual, pues bueno, pues en esos casos uno, a pesar de que no es lo que uno espera, es el mal menor, se puede decir, el mal menor. Por contra, a veces tenemos matrimonios que por el afán de quererse mantener cohesionados, pues están en guerra continua, conflictos continuos, con lo cual, pues eso no es nada beneficioso ni para la pareja ni para los menores. Correcto. Carlos, y ahora centrémonos en lo que está viviendo el mundo por esta enfermedad de la COVID-19. Aquí en el Perú, en Trujillo, tu tierra natal, ya se ha liberado el confinamiento de los domingos. Estábamos los domingos impedidos de salir. A partir de este domingo, las familias retornan a hacer un domingo como en otras oportunidades, obviamente distinto, atípico, sin utilizar la movilidad propia, particular. Pueden usar transporte público masivo o pueden salir en bicicleta o a caminar. Estas situaciones también se han dado en Madrid, ¿verdad? ¿Y cómo han sido los resultados? Porque sabemos por información que en Europa, en España, por ejemplo, en Madrid, hay un rebrote de esta pandemia. ¿Cómo está ahorita el comportamiento de las familias allá en Madrid? Mira, lo que se ha analizado a nivel ya más bien europeo tiene mucho que ver con la idiosincrasia. A veces la idiosincrasia latina, y eso incluye también lo mediterráneo, es de mucha congregación. Se ve favorecido por factores como, por ejemplo, la climatología. Una climatología hace que las personas se reúnan mucho más. Por ejemplo, vemos países como los países nórdicos, Noruega, Suecia, son países más fríos, la gente no está tan acostumbrada a congregarse tanto, los cumpleaños son más minoritarios, papá, mamá y poco más, o sea, son como más fríos, pero les ha beneficiado. Les ha beneficiado porque a su vez no están tan congregados. ¿Qué es lo que ocurre en Latinoamérica? ¿Qué es lo que ocurre en América en general? También en Estados Unidos también se ha visto que ha sido brutal, también la pandemia en Estados Unidos o en Brasil. Es que hay mucha congregación, mucha población, una alta densidad poblacional favorece que sea así. ¿Qué pasó en Madrid? Cuando hubo la cuarentena, que fueron muy estrictos, muy estrictos, porque además aquí metieron al ejército, a la policía, tal. Durante ese tiempo es verdad que se fue frenando drásticamente los contagios y la mortalidad, poco a poco. Cuando se reabrió, la idiosincrasia, vuelvo a repetir, hace que se vuelvan a congregar. Y la gente pues no utilizaba mascarillas, han habido casos de, en una boda entera, 100 personas contagiadas, en un bautizo, o sea, rápidamente se hacía todo eso, con lo cual pues ahora estamos otra vez en otro proceso, ¿vale? Lo que se ha quedado bueno es que hay cierta conciencia en algunos sectores.
así como hay gente más inconsciente, hay gente también muy consciente, y pues bueno, el uso de mascarilla, lavado de manos frecuente con los hidrogeles que hay, distancia social, yo que sé, en las playas en verano, yo tuve la oportunidad de ir unos pocos días, estaba como muy delimitado, había que la gente no se acerca mucho, muy poca gente ha viajado a la playa, o sea, ha habido algo que ha frenado tanto. Pero bueno, a veces, vuelvo a repetir, la cultura latina, la cultura mediterránea es de congregación. Pasa también en Italia, también pasó muchísimo, pasa en Portugal, pasa en todo lo que tiene que ver esta zona de aquí, una climatología muy bonita, pero también perjudicial. ¿Qué hay que hacer? Seguir tomando conciencia. En Perú también lo veo, yo sigo las noticias y veo, y también me genera pues malestar también ver que a veces a personas que incluso se enfrentan a serenos o a policías justamente por no usar la mascarilla, en lugar de aceptar que han cometido un error, hay un enfrentamiento ante las figuras de autoridad, con lo cual se generan situaciones trágicas, ¿no? Hubo hace poco también una discoteca también en alguna zona de Lima también, que hubo fallecimientos y tal, porque no hay una toma de conciencia real de lo que está pasando. Entonces luego es muy fácil pues no asumir la responsabilidad. Yo creo que tiene que ver mucho con el individuo, tomar conciencia y que bueno, también las familias también. Aquí Correcto. en España hay niños, curiosamente, perdón que con eso termino, que los propios adultos dicen, a veces los niños se comportan mucho mejor con los adultos. Son niños que no se quitan la mascarilla para nada, van a clase, se comportan muy bien. Y los adultos también pues tienen que tomar conciencia de eso, ¿no? Justo te iba a preguntar también eso, Carlos. Se dice que la sociedad, en el caso de la nuestra, la peruana, es una que está acostumbrada a transgredir las normas. Los peruanos somos muy fáciles de caer en una conducta transgresora. Sí. ¿Es así de cierto desde el análisis psicológico, Carlos? Sí, lo estaba viendo, pero luego, a ver, yo analizaba y yo también veía aquí en España eso. Había mucha gente transgrediendo, muchos jóvenes. Yo no sé si es una cosa muy localizada de cada país, es una cosa también del ser humano. Habían recomendaciones del gobierno para que no salieras, no te frecuentaras, pero al final lo que funcionó fue la restricción drástica. O sea, poner tanquetas militares, poner tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que también es verdad que aquí en España la observación de la norma es un poco mejor, diría yo, que a veces en Latinoamérica, donde pues es muy fácil que pues pagan una coima, que te hacen un favor, que tu papá no sé, puedes salvar, la puedes liberar. Aquí no es posible eso. Aquí el soborno a un policía está gravemente penado, y mucho menos un contacto, aunque sea un contacto. O sea, tú le tocas a un policía y aquí no hay medias tintas, con lo cual la gente se lo piensa mucho antes de enfrentarse a una autoridad. Claro, o sea, hay un respeto a la autoridad que aquí en el Perú no existe. Efectivamente. Yo creo que hay una cierta cultura que se ha ido creando a lo largo de las décadas, y una toma de conciencia que hace que pues, sea un poco más fácil. No te digo que no hay transgresores, los hay transgresores, hay jóvenes que también son como muy rebeldes y tal, pero en general veo un comportamiento ciudadano como más cívico, se va viendo un poco más. Y a medida que tú te entras más hacia Europa, mucho más. O sea, te vas a Francia o Alemania, con mayor razón la gente todavía tiene un comportamiento mejor, ¿no? Correcto. Finalmente, Carlos, ¿cómo está la educación? ¿Están ustedes ahorita, los niños están yendo de manera presencial estudiando, o es semipresencial, o todo es vía virtual? Mira, lo que ha pasado a la hora de volver al colegio es que si bien es cierto que antes de las vacaciones, aquí es al revés, ¿no? Es como tiene que ver con el tema del tiempo, la climatología, se empieza en septiembre y se termina en junio, ¿no? En Perú creo que se empieza en marzo y se acaba en diciembre. Entonces, aquí es al revés. Entonces, se cerró con online y ahora se ha abierto con presencial. Hay algunos colegios que han tenido que crear aulas rápidamente porque solamente en un mínimo de 20 personas en clase, 20. Separados por 1 metro de distancia, con lo cual habían clases de 35, 40 muchachos que no han podido ser, han tenido que dividirlos en 2 partes, para que puedan, y tienen que contratar interinos para que puedan seguir todo eso. En algunos colegios los van turnando, un día va uno, otro día van otro y tal, y luego tienen que ir todos con mascarilla todo el tiempo, lavarse las manos como 5 veces al día, en los recreos han creado, le llaman grupos burbuja, o sea, se juntan grupos de 4 o 5 chicos y solamente puedes estar con ellos, no te puedes mezclar con los demás. Hacen como delimitaciones en los patios de los colegios. Hacen una serie de variantes para evitar el contagio. Y han habido casos de chicos que han contagiado al profesor, con lo cual
un solo contagiado hace que automáticamente entre en cuarentena toda la clase, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas lo más aséptica posible para conseguir que esto sea lo más viable posible. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo se va comportando. Acaban de empezar, llevan apenas una semana de clase. Correcto. Y hay la posibilidad de que de repente vuelvan a la educación virtual. Es muy posible, ya lo están instalando ya, o sea, van dejando caer la posibilidad de que en un momento determinado, si hay un confinamiento, pues las clases siguen de forma virtual. Se envían un correo electrónico, los chicos hacen la tarea en casa, y luego lo tienen que enviar por correo electrónico así todo el tiempo, ¿no? Y si tiene que hacer un examen, también lo hacen de forma telemática. Muy bien, Carlos, te agradecemos por este tiempo, esta importante información que hemos compartido. Un gusto poder tener contacto con ciudadanos trujillanos que ahora están triunfando en Europa, como es tu caso. Muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad. Carlos Alvarado Peláez, psicólogo, compartiendo experiencias en este marco de la pandemia por la COVID-19. Gracias, Carlos, muy amable. Beto, muchas gracias. Un saludo a todo tu equipo y muchas gracias por la invitación. A ti, un fuerte abrazo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Upao Noticias.